Mucho gusto saludar esta mañana a Ricardo Salas. Él es el Managing Director de Ipsos Public Affairs. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, y buenos días también a tu auditorio. Oye, pues seguimos hoy, se publican nuevas encuestas, estamos en momentos de muchísimas encuestas en el tema político y pues es importante ver cómo se leen y sobre todo cómo interpretarlas, ¿no? ¿Qué dirías, por ejemplo, de la parte que no está decidida y que si uno lleva pues, los porcentajes al 100%, pues eso qué significa desde el punto de vista estadístico? Ok, bueno, tal como lo mencionas, ya llevamos un buen rato inundados de encuestas, vamos a estar todavía más inundados de encuestas de aquí al 1 de julio y es importante, bueno, que cuando las vemos, las leemos, entendamos bien cuáles son las implicaciones que tienen. El primer punto, tal como lo mencionas, son los indecisos. Es perfectamente válido que cuando nosotros salimos a encuestar a una persona, pues nos diga, no tengo todavía idea de por quién voy a votar, o incluso también pues no voy a revelar mi preferencia, está en su total derecho. Entonces, siempre las encuestas se pueden presentar de dos formas. Una es en la cual se reportan todos los resultados tal como se obtuvieron, en el sentido de que se mencionan porcentajes para los candidatos y también se menciona pues la tasa de gente que está indecisa. Hay otra forma de presentar que es preferencia efectiva, en la cual esos que están indecisos se quitan y se reporcentajea para que llegue a un 100%. Ahora, hay diferentes formas de hacer esto. En el pasado ha habido empresas que tienen modelos en los cuales asignan a estos indecisos a los diferentes candidatos y hay otras en las cuales simple y sencillamente pues, se quitan y se reporcentajea, lo cual pues implicaría que tal cual lo único que se hace es que se distribuyen proporcionalmente a cómo va la carrera. Entonces, siempre es importante saber cuando incluso de repente uno puede ver dos encuestas y una pone a un candidato con 20 y en otra con 30, pues dirías, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible Claro. que en dos encuestas tengan resultados tan diferentes? Pero puede ser nada más este hecho de que se están redistribuyendo o se están eliminando la no respuesta y los indecisos. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de plantear la pregunta? Porque eso también es importante y puede influir en la respuesta. ¿Cómo se tiene que plantear una pregunta? Bueno, esto es un tema también bastante importante porque muchas veces cuando se presentan resultados de encuestas preelectorales, se piensa que le estamos pidiendo a la gente que nos diga cómo va a quedar la elección o estamos diciendo, Claro. tratando de decir hoy qué va a pasar dentro de 2 meses. La pregunta normalmente es si el día de hoy fuera la elección, ¿por quién votaría usted? ¿No? Entonces, realmente lo que se está midiendo es la preferencia al día de hoy, no diciendo en 3 semanas, en 1 mes, en 2 meses, va a ser el resultado, porque obviamente hay campañas, hay debates, pasan muchas cosas que pueden hacer que eso vaya cambiando. Ahora, hay diferentes formas de medirlo. Siempre hay este tema de que puede ser que la persona no se sienta muy a gusto revelando a un extraño por quién va a votar. Entonces, también es muy normal el que se tengan unas boletas que simulan lo que sería la boleta electoral. Obviamente son documentos no oficiales, de ninguna manera estamos tratando de influir, pero esta boleta se le entrega a la persona, ellos ahí marcan y meten en una urna. Entonces, de esa forma su voto se mantiene secreto y tienen más confianza de expresarlo. Por supuesto. Ahora, en términos de lo que vemos, porque obviamente cuando salen las encuestas, pues depende si benefician al candidato por el que una persona apuesta y dice, esa encuesta es muy buena, vean el resultado. Y cuando no, pues no. Y es normal, relativamente natural. Pero ¿qué hay con respecto al rango de error que puede manifestar una encuesta? Hemos visto en otras coyunturas electorales, una de las más evidentes fue la elección de Donald Trump, que está el componente del colegio electoral, que le da una complejidad un poco distinta, pero en el pasado hemos visto que a veces las encuestas no logran captar la fotografía de lo que finalmente ocurre. ¿Cómo entender esta parte? Ok, bueno, efectivamente en todo ejercicio estadístico existe un margen de error. Este es un tema científico, no tiene que ver en lo absoluto con si se aplica a una encuesta o a medir la participación de mercado de refrescos Claro. o en un estudio médico. Entonces, este margen de error lo que quiere decir es que siempre que nosotros estemos trabajando con una muestra para tratar de inferir cómo se va a comportar la población o qué opina la población, si yo doy un dato y digo que es, por ejemplo, el 40%, pues en realidad puede haber un margen de error que depende del tamaño de la muestra. Muestras más grandes tienen errores más pequeños, muestras pequeñas tienen errores más grandes. Entonces vamos a pensar que tenemos un margen de error de más o menos 5 puntos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi resultado es 40, pues puede ser que sea o 35 o hasta 45. Obviamente, cuando son estudios, encuestas electorales, pues queremos tener más precisión, entonces tendemos a tener muestras más grandes y los errores ya tienden a ser a lo mejor más menos 2. Entonces, un candidato con 40 puede tener 38 o puede tener 42. El tema aquí es que cuando dos candidatos están muy cerca, pues entonces siempre pues hay la tentación de decir, este tiene 40 y este tiene 38. Entonces el de 40 va en primer lugar, cuando en realidad pues están dentro del margen de error y no podemos decir quién va ganando. Siempre hay esta tentación de decir voy adelante, o incluso también para un mismo candidato, es que pasé de 40 a 41, crecí un punto. No, o sea, la estimación al final es la misma, estás alrededor de 40% dentro del margen de error. Entonces, sí hay que tener cuidado a la hora que hacemos interpretaciones de si alguien va ganando o no va ganando, si alguien va creciendo o no va creciendo, porque hay que ver este tema del margen de error. Por supuesto. Ahora, otra pregunta. Estoy hablando esta mañana con Ricardo Salas, Managing Director de Ipsos Public Affairs. Es, ¿cuánto vale? Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en la muestra, que decías, entre más grande la muestra, mejor, pues tienes que mandar personas, de acuerdo al cálculo metodológico, pues a distintos puntos y consultarlas. Digamos, ¿cuánto cuesta en función de la metodología? De si vas y hablas con ellos, el imprimir las encuestas, lo que implica desplazar a las personas. Más o menos, ¿de qué estamos hablando en términos del costo que puede tener una encuesta, pensando obviamente en la coyuntura electoral? Mira, puede ser muy variable en el sentido de que depende de qué muestra eliges. También algo que es importante platicar es, estás haciéndolo cara a cara, tienes que ir a todo el país, entonces haces toda una selección y dependiendo de la dispersión que le des. Ahora, para todos los que tengan interés en este tipo de cosas, es bien importante comentarles que la autoridad electoral nos pide a todas las casas encuestadoras y también a los medios que publican las encuestas que entreguen mucha información al instituto, la cual es pública. Entonces, de cualquier ejercicio que se publique en los medios, ahí pueden ver pues cuánto costó, quién lo pagó, cómo se realizó, etcétera. Y bueno, sobre todo es para dar certeza a la gente de que los ejercicios están bien hechos o no están bien hechos. Ya corresponde a cada quien decidir según lo que ve, tal como lo mencionas, ¿no? De repente hay encuestas que pueden favorecer mucho a un candidato. Bueno, pues curiosamente, si la patrocina ese candidato, híjole, podrías pensar. Sí. Y justo en el cálculo, en el margen, digamos, porque uno puede presentar ante el INE o bueno, las casas encuestadoras, la metodología y es correcta, pero uno en los temas estadísticos pues sabe que en los pequeños márgenes se pueden ir, digamos, definiendo si uno así lo interesa. ¿Esto ocurre o es simplemente más un mito? Digamos, en la parte en la que vas, ya sea sumando, distribuyendo, por ejemplo, a los indecisos, o en la parte en donde tu rango de error lo utilizas para beneficiar a alguien, aunque como ya decías es un cálculo. ¿Cómo entender esa parte matemática? Bueno, número uno, el margen de error es algo, como mencionaba, que está calculado. Es parte, ¿no? Exacto. Es parte del ejercicio. Cuando uno calcula cualquier posibilidad estadística, hay un margen de error. Exactamente, ¿no? Entonces está calculado. Entonces, siempre todo ejercicio serio debe de incluir en su nota metodológica cuál es el margen de error. ¿Para qué? Para que cuando uno se siente y ve los resultados, diga, ok, pues 45 versus 35, si el 45 va en primer lugar, o 40 contra 38, no hay diferencia, ¿no? Entonces, ese es como el primer punto. Ahora, número dos, la obligación de cualquier encuestador serio es reportar los resultados tal como salen. En pocas palabras, no jugar con el margen de error. ¿Por qué? Claro. Porque ahí sí podría venir un problema grave en el sentido de que si tú dices 38, pues cualquier persona que nos sentemos a leer una encuesta vamos a decir, bueno, pues 38 más menos 2, pues puede ser 36 o puede ser 40. Y si alguien se pone a jugar con eso, pues te puede llevar a pensar o que hay un empate que no existe o que hay un liderazgo que no existe. Claro. Entonces, en ese sentido siempre hay que tener mucho cuidado. Y por último, preguntarte, Ricardo, ¿cuál es una muestra, digamos, basta en términos estadísticos en cuanto a las encuestas electorales? Mira, para hacer algo para presidencia, ¿no? Que es lo que ahora nos atañe normalmente, entre 1,000, 1,500 casos vendría a ser lo usual. Obviamente, si de repente nosotros viéramos que la carrera se empieza a emparejar mucho, ¿qué es lo que pasa? Que
que un margen de error de más menos 3, más menos, ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque todo nos va a salir empate. Entonces, sería necesario empezar a jugar con muestras más grandes. Para darte una idea de lo que puede llegar a pasar, en el caso de la elección de Estados Unidos, bueno, si lo vemos a margen de error, los resultados fueron con población total razonablemente acertados. El problema es el colegio electoral. Claro. Y en uno de estos estados del Rust Belt, donde la diferencia de votos fue de 20,000, 30,000, se hubieran necesitado decenas de miles de entrevistas para que por margen de error se hubiera podido decir quién ganaba. Era demasiado poquita la diferencia. Entonces, hoy en día, con 1,000 a 1,500 entrevistas es un ejercicio perfectamente saludable. Ricardo, siempre un gusto platicar contigo. Gracias. Igualmente, gracias.